it's too late. I can't change my mind, and my hopes for healing are far behind. Kiss the face of my cell, taste the darkest black when there's no way to. Advertencia. El siguiente audio fue grabado desde hace ya un tiempo, 2015, inicios de 2016. Dado que es tan extenso, el proceso de pasarlo a video fue grande. Son solo teorías, tanto mías, de Tzred Falpa, de comentarios y de internet, no estoy a favor de ninguna de ellas, solo quiero compartirlas. Comenten con cuidado, si me olvide algún detalle o tienen alguna teoría pónganlo en los comments, si no fíjense la fecha del vid antes de opinar. Ahora que sabes esto te dejo con el video. Hola a todos, este es un nuevo video de 972 OTEP y el día de hoy vamos a hablar de quién es Hunk, parte 4. La última parte que tengo planeada para esta saga de videos que he comenzado en el 2013. Bien, comencemos con la primera teoría, que dice que Hunk trabajaba para Alec Wesker, o tiene algún parentesco con los Weskers, o es un clon de Albert Wesker, o inclusive podría ser él, hasta su muerte. Esta teoría es sacada de los foros de ResidentEvilCenter.net. Una usuaria llamada DracoMarinus7 ideó una teoría de 20 partes, que en la descripción del video dejaré el link. Y muchas gracias a Alex César Wesker que me pasó dicho link. Les recomiendo leerla ya que es demasiado buena porque se basa en archivos reales del juego, y no solo en ideas sin base alguna, o rumores, o alguna cosa por el estilo. Esta teoría habla sobre el clon de Albert Wesker, el verdadero Wesker, Spencer, Alex el virus progenitor, el proyecto W y Hunk. Lo que interesa es que dice que Hunk podría ser un clon de Wesker, y eso nos llevaría a que Hunk, al igual que Wesker, tiene los ojos rojos por alguna razón. Y otra similitud es que Wesker en Resident Evil Darkside Chronicles mira su reflejo en su cuchillo, y Hunk en Resident Evil Umbrella Chronicles mira su reflejo en la muestra del virus G. Hunk y Wesker comparten el triple shot, un movimiento muy particular, ya que ningún otro personaje lo tiene. En fin, son detalles parecidos, que nos llevan a sospechas. Esto también arreglaría el parecido de Hunk en Resident Evil Umbrella Chronicles con Wesker, ya que la forma de la cara es parecida a nuestro villano. Lo que no concuerda es que Hunk siempre cumple con su rol, y Wesker es todo lo contrario, él no obedece a nadie. Hunk en Resident Evil 2 no le dispara a Birkin, en realidad quien lo hace es su compañero. Me baso en R2 porque en Resident Evil Darkside Chronicles y Operación Raccoon City cambian definitivamente la historia, partiendo de que Wesker es amigo de Birkin. Los niños Wesker en realidad podrían no ser más que todos clones de Spencer, usados como conejillos de indias para probar virus y encontrar la fórmula para la inmortalidad. ¿Por qué diría eso? Simple, Spencer debía asegurarse que el virus, fórmula, de la inmortalidad debía ser compatible con él. Por eso es que en vez de buscar niños de distintos lugares, elige que sean todos clones de él mismo, con su mismo gen. Un ejemplo de esto podría ser la película de Resident Evil 3, donde muestran que el Dr. Isaac hace miles de clones de Alice y las usa y desecha a su gusto, solo para reproducir el evento del virus con clones. Solo es un ejemplo, para que entiendan la idea. Si no les gusta la película y no la vieron, no es mi culpa. Al final, solo 2 de sus clones tienen éxito, al igual que en la película cuando aparece Alice con una de sus clones y luego se ven que eran más. Pongámoslo así, teóricamente Spencer hace un cálculo y decide que es más conveniente tener diferentes variantes
antes que tener una sola ecuación y que ésta sea fallida. Por eso decide poner a prueba a los 13 sujetos por diferentes caminos, de los cuales los últimos dos son Alex y Albert. Obviamente Alex tiene genes femeninos y Albert masculinos, pero tendría sangre de él, o sería un semiclon de él en versión femenina, y Albert clon directo, y Alex podría ser una especie de hija. Y aquí la teoría: Albert, si es un clon de Spencer, tarde o temprano intentaría hacer lo mismo que Oswald. Crea su propio clon, parecido a él, pero con una identidad nueva, con nombre clave, sin antecedentes, y ambos tendrán características en común, que han sido heredadas de Spencer: personalidad frívola, sumamente cautelosos y calculadores. Los dos, a lo largo de la historia, tendrán casi las mismas misiones: recolectar y conseguir muestras de diferentes virus, que puedan servir para seguir adelante con la creación de virus fórmulas de la inmortalidad, y para Jung, recolectar diferentes tipos de virus para diferentes empresas, o para el mismísimo Albert, o solamente misiones para Alex, tal como dije antes en el video de Revelation 2. Viendo los informes de Resident Evil 5, que hablan sobre el Proyecto W de 1998, dice que, al morir Wesker, la tasa de éxitos bajó al 18%, y que por esta razón deben buscar de entre los sujetos de prueba que quedaron descartados. Uno de estos podría ser Hank, porque es uno de los mejores soldados, y si el virus funciona en él, sería capaz de ser un éxito, y el soldado perfecto. Esta sería una afirmación para quienes dicen que Jung tiene algún virus, aunque también puede tener el mismísimo G-virus en su cuerpo, y este quedaría infectado en los días que estuvo inconsciente en las alcantarillas de Raccoon City gracias a las ratas que habían absorbido el virus G. Muchos dicen que Jung podría haber trabajado con Spencer. Al principio de Lost in Nightmares, Chris dice: A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswald E. Spencer. Entrando a la mansión Castillo de Spencer, lo que da a pensar que entre esa misión, Lost in Nightmares, y el final de Revelations 1, existe una discontinuidad, donde queda un lapso de tiempo que no encaja. Podría ser que Capcom haga un juego en el futuro donde se dé a conocer esta parte de la historia, y la revelación de Jung, y o la traición o secreto de Chris, según el trailer beta de Resident Evil Revelations 1, donde vemos a alguien misterioso en una silla y podríamos llegar a la conclusión de que ese sujeto es Jung, y por eso Chris lo defiende, a tal punto de enfrentarse con Jill, sabiendo que este podría saber la ubicación de Wesker o Spencer, y es así como consigue tal información y tal fuente confiable. Si ambos se conocen, esa sería la explicación del por qué ya en el Resident Evil 5 Chris empieza a utilizar el rompecuellos, y tiempo después en el Res 6 se ve a la gente con gran similitud a Jung, pero ya con el traje de la BSAA, así todo concuerda. Es decir, si Capcom hace eso, podría sacar como 2 juegos más entre Resident Evil Revelations, Resident Evil 5 y antes del Resident Evil 6. Pero sabiendo que Chris está en el Resident Evil 6 y también está gente de la BSAA, quiere decir que si este supuesto juego pasa, tiene que ser antes del Resident Evil 6, donde se cambiaría a Jung por el agente. Si sigue Agent, Chris debería seguir ocultándolo, suponiendo que es su topo personal de la BSAA, como nombré en la parte 2 de quién es Jung, y agente tomaría el lugar de Jung, pero no por eso sí o sí tienen que decir quién es él. Aunque los Revelations están entre juegos enumerados, es decir, Revelations 1 entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5, Revelation 2 está entre Resident Evil 5 y Resident Evil 6, así que por lógica el Revelation 3 debería estar entre Resident Evil 6 y Resident Evil 7, explicando varias cosas que quedaron como huecos argumentales en la línea de tiempo de Resident Evil. Pero como ya dije en la primera parte de quién es Jung, el sujeto de la silla se parece al arte conceptual de Jung en Resident Evil 2, en ciertos momentos, pero también tiene un parecido con Wesker, y eso podría decirnos que es un clon de Albert, no exactamente igual, y que trabajaba para Oswald. Jung en ese tráiler escapa de algo parecido al Uroboros, tal vez era una misión para recuperar una muestra en otro lugar para Spencer, así que Jung podría haber trabajado para ambos, y eso explicaría qué hacía en R4, recuperar una muestra de las plagas para Albert, ya que Ada no se la da a Wesker, o recuperar una muestra de la plaga pero para Spencer. La siguiente teoría y rumor más visto y escuchado en internet es sobre que Jung es Chris Redfield.
la historia perdería un poco el sentido, pero hay unas ciertas cosas que encajan con estas teorías. Como por ejemplo, Mr. Dead aparece en casi todos los episodios donde el personaje principal no es Chris, excepto el R5, aquí solo lo mencionan, a no ser que sea el agente de la BSA que los ayuda en los primeros capítulos, en Resident Evil 6, ya que podría ser Agent o agente, como quieran decirle. Y por último, en Resident Evil Revelation, aquí ya aparecen ambos, y Hunk, como siempre, está en los extras, aunque es la primera vez que aparecen juntos oficialmente. Hunk aparece en Resident Evil 2 y lo envían desde la central de Umbrella en Europa. Justo es en ese mismo continente el lugar donde Chris desaparece por un tiempo. Así lo dice en el epílogo de Jill. Él dice que se fue a derrotar a Umbrella y le deja su cuchillo de combate. Esto lo encuentra Jill, pero no se sabe con exactitud cuándo fue escrito. Hunk en The Force Survivor, por esas casualidades, no posee cuchillo, sabiendo que esta arma es casi fundamental para cualquier mercenario. Aparte de que es una de las partes de la saga donde Hunk no viene con cuchillo. Y además, en la versión DualShock hay un nuevo minijuego llamado Extreme Battle o Batalla Extrema. Es un minijuego en el cual debes plantar bombas pasando por lugares del Resident Evil 2 y con sus personajes, ya sea Leon, Claire, Ada y Hunk. No, por alguna extraña razón en vez de Hunk está Chris. No se sabe si es por Capcom, por los fans o solo lo pusieron con el fin de demostrar algo, ya que solo es mencionado en el juego y Hunk es el cuarto superviviente, no Chris, a menos que sea nuestro personaje enmascarado. Ahora bien, dirán que Hunk es relativamente rubio. Exactamente no se sabe, pero por la imagen del epílogo, aunque sea un arte conceptual, o sea, no final, solo una base, o por el reflejo de la muestra, podemos deducir que sí. En la biografía lo denominan como caucásico, y esto significa de piel clara y cabello rubio. Pero en las biografías de casi todos los personajes, todos son denominados como caucásicos, solamente por su color de piel, ya sea clara. Últimamente, Chris Redfield está teniendo el cabello más claro, o por ejemplo en Resident Evil Umbrella Chronicles, la foto en donde lo eliges es demasiado pálido, y esto debe ser para que Chris y Hunk tengan un lazo, ya sea algún parecido en un momento de la saga, o para que sean la misma persona. Lo que rompe con la teoría es el primer tráiler del Resident Evil Revelation, ya que el sujeto de la silla, al igual que Chris, tiene el mismo color de cabello, pero esta vez no es claro, sino todo lo contrario, aunque se podría comparar con el cambio de color de Jill, como dije en la primera parte. Otra cosa interesante en el Resident Evil Revelations es que no se sabe nada de Chris, ni cómo empezó esa misión, cuándo se pierde con Jessica, ni cómo llegó después al otro barco. Tampoco se sabía nada de él en Code Verónica X, y aparece en un barco de la nada. Le avisa a Leon, pero si está en un barco tipo lancha, no debería estar tan lejos. No pudo atravesar todo el océano, y ya que nombró eso, debieron darse cuenta que Barry llega en rescate a su hija en Resident Evil Revelation 2 de la misma manera, un pequeño guiño al Resident Evil Code Verónica X. Tampoco se sabe en dónde se encuentra Chris en el transcurso de Resident Evil 4. Si estuvo en Europa en ese tiempo, sabríamos que es él, y si Hunk realmente era Mike, quien ayuda a Leon con un helicóptero, en realidad este sería Chris, ya que sus comienzos era de la Fuerza Aérea, lo que también entrelaza que la vestimenta de Hunk es el único que sobrevive, y todos sus compañeros mueren, o algo pasa en la misión. Chris no está tan lejos, siempre alguien cercano a él muere, o tiene un accidente. Jill casi muere, Pierce muere, casi todos los miembros del equipo Star mueren, los del equipo Bravo mueren, excepto Rebecca, entre otros. Otra teoría es que si Chris es Hunk, Barry, ya que es uno de los mejores amigos de Chris, podría ser Lone Wolf o Nighthawk, que es un piloto de helicópteros que saca a Hunk de Raccoon City. Y Barry, en el momento del escape de Hunk, unas horas más tarde, va a Raccoon City para salvar a Jill, y ahí se justificaría por qué él estaba en Raccoon City. Aquí otros detalles de esta teoría. Tal vez Hunk no sea Billy, porque en la imagen de Hunk en el epílogo de R3, las entradas del pelo en la parte de la frente es recta, y la de Billy no. Pero Chris sí tiene la entrada de la frente recta, lo podemos ver en el traje alternativo del Resident Evil 5, en donde además tiene el mismo peinado que Hunk. El traje extra de Chris en The Mercenaries 3D y en Resident Evil Revelations tiene algo que nos llama la atención, los guantes. Chris nunca usa esos guantes, sino que siempre usa los que están cortados, y estos se parecen al que tiene Hunk, al igual que el chaleco que traen de Mercenaries 3D, es exactamente igual al que lleva Hunk, hasta con la misma terminación del cuello, no más que en otro color.
En foros dicen que ese podría ser parte del traje que usaba Chris cuando estaba en las fuerzas aéreas. Puede ser, ya que tiene la máscara de aviones, pero lo raro es que dice BSAA y en los trajes oficiales de la BSAA no aparece, aunque puede ser solo para el juego. En el manga de Resident Evil, en una imagen Chris aparece con una vestimenta muy parecida a Hunk. Ese sería otro indicio u otra pista para que los fans sospechen. En este manga donde aparece Chris con tal vestimenta, aparece por primera vez Pierce, pero la ropa de Chris es media oscura, muy parecida a la de Hunk. Capcom siempre tuvo cuidado y nunca le dio un traje negro a Chris, cosa de comparar y ya todos sabríamos que podría ser Hunk. Tampoco, nunca le puso máscaras de gas, excepto en el Mercenaries 3D, pero está muy disimulada. Chris maneja 2 aviones militares, en donde se supone que de por sí debería llevar máscara. Por ejemplo, Resident Evil 6 y Code Verónica X. En el Resident Evil 6 va en un avión militar de caza, pero no usa máscara. Raro, ¿verdad? Y en el Code Verónica X también pasa exactamente lo mismo. En el final de Red Remake, si se usa el traje especial del Resident Evil Code Verónica X, se puede notar a Chris saltando una pared o algo. Y en el trailer beta del Resident Evil Revelations, Hunk tiene la misma posición que él. Esto podría ser una casualidad, o una pista muy disimulada tal vez. Chris, en una parte del Resident Evil 5, puede sentarse como Leon lo hace en Resident Evil 4. Este easter egg no tiene nada fuera de lo común. Pero da la casualidad que Chris se pone con la misma pose que Hunk cuando está en el helicóptero saliendo de Raccoon City, y esta es otra de esas raras casualidades. En Resident Evil 3, en el diario de Jill, podemos leer que ella habla con Chris, quien dice que investigando supo que Umbrella estaba creando el virus G, el cual Hunk más tarde debe conseguir. Pero lo que llama mi atención de esto es que Chris le dice a Jill: la pesadilla todavía continúa, aún no ha terminado. Y casualmente, en el cuarto superviviente al terminar la misión, sale una frase que dice: es un poco raro que ambos personajes utilicen la palabra pesadilla. No es mucho, pero podría ser un indicio también. Chris, Hunk y Bester tienen algo en común: su pose en las fotos de The Mercenaries 3D y Revelations. Por alguna extraña razón, son similares, aunque diferentes al mismo tiempo. Tal vez es solo un detalle, pero son muy parecidos. Parte del armamento de Hunk también es usado por Chris y Wesker en The Mercenaries 3D. En fin, puede tener sentido todo. Otra teoría, que es algo importante que aparece en Resident Evil 6, es información sobre el pasado de Jake. Ustedes en este momento se preguntarán, ¿qué tiene que ver con Mr. Dead? Pues bien, el archivo habla sobre cómo Jake consiguió ser un mercenario y que estuvo en grandes conflictos mundiales, pero lo que nos interesa es su profesor, un mercenario entrenado que era estricto y exigente, pero Jake se encariñó con él, ya que lo trataba como si fuera su hijo. Este profesor traicionó al grupo, ya que era un doble agente, que obviamente estaba en una misión de infiltración. Por eso, Jake no confía en nadie más que él mismo. Pero, ¿qué pasaría si este profesor en realidad era agente o agent? Es decir, ¿qué pasaría si esta persona es alguien conocido, ya sea agent o el mismísimo Hunk? En estos informes también hablan de Chris, obviamente, pero se nota algo raro en cómo se lo describen, ya que Chris siempre es el líder y gracias a él existe la BSAA. Pero al final del texto dice: Chris conserva la fortaleza y los dotes del líder que lo convirtieron en uno de los mejores agentes de la BSAA. Si no mal me equivoco, Chris nunca fue un agente, siempre es el líder y nunca obtiene ese puesto, así que si en realidad es un agente, podría ser agent, que a su vez podría ser Hunk, trabajando para la BSAA, como ya lo dije antes. ¿Y qué pasaría si el doble agente que le enseña Jake es en realidad el mismo Chris? Ya que es un agente, y si supuestamente es alguien que toma misiones de alto riesgo, podría ser un infiltrado en algún lugar, buscando algo que se relacione con su trabajo normal. Así Chris conocería a Jake, pero sería demasiado para Capcom. Otras cosas o mini teorías en los juegos y o cosas importantes a tener en cuenta a partir de las teorías que he nombrado. Puede que Hunk trabajase para Derek Simmons, porque podría haber sido el sujeto misterioso que mata a Carly. Por internet ronda una información sobre un informe psicofísico mente y cuerpo que le han hecho a Hunk,
y al final de este ya no puede leerse el texto, dejándonos otra vez con la intriga. Encontré la verdad sobre ese archivo, que realmente es falso, creado por Inserted Evil, una página que era en base a Umbrella y Resident Evil en sí. Mr. X, originalmente llamado el Hombre Misterioso, que aparecía en Resident Evil 1.5, algunos rumores dicen que era un simple boceto de Hunk, ya que tenía una máscara y usaría un arma. Y el Mr. X que todos conocemos es un simple Tyrant, que también tiene como objetivo recuperar la muestra del virus G. Una de las teorías que descarté fue que Hunk podría llegar a ser John, el contacto de Ada en Umbrella, pero luego recordé que murió en Resident Evil 1, y no lo puse. Ada, al contactar a Wesker en Raccoon City, cuando obtiene el lanzagarfio, según Resident Evil Umbrella Chronicles, hay un sujeto muy parecido a Wesker, pero para mi punto de vista es un Wesker, un clon tal vez, pero como si se hubiera suicidado. Hunk, en Resident Evil 2, según unas postales de una edición limitada de Biohazard, Japón, llega a enfrentarse con Birkin. Además de que la figura de acción de Biohazard 2 y Resident Evil 2 de Hunk no son iguales. Una tiene los ojos rojos, mientras la otra no. Esto podría ser porque es uno de los USS, no necesariamente Hunk. O si no, es lo siguiente: Hunk sin virus, o sea, antes de enfrentarse o quedar inconsciente e infectarse, y Hunk con virus después del enfrentamiento. También pensé que Hunk podría ser el sujeto misterioso que aparece al final de Resident Evil Damnation, a quien Ada entrega la nueva variante de las plagas. Pero luego teóricamente calculé que podría ser Derek o un futuro villano con su propia corporación. En Resident Evil 2 hay un informe llamado Informe de Patrulla, donde un sargento llamado Neil Carlsen dice que recibió información de que alguien andaba merodeando las alcantarillas. Dice que lo encuentra, pero se escapa. Al principio pensé que hablaba de Hunk, pero luego vi la fecha y eso ocurre el 20 de septiembre de 1998, y Hunk no llega hasta el 22 de septiembre, así que podría ser cualquier otra persona de Umbrella o, inclusive, Nikolai Kinovich, tal vez. Según la teoría de Cicerón, como nombré en la primera parte de quién es Hunk, Hunk aparece cuando Leon y Ada aparecen, pero eso se rompe al aparecer en Revelations 1. Igual aquí dejo una imagen para que vean que esta teoría es en parte cierta, excepto en Resident Evil Revelations 1 y ahora en Revelation 2. Hunk aparece como contenido extra en el juego Lost Planet 3. ¿Por qué esto tiene que ver? Bueno, por lo siguiente. Hunk es un personaje secundario, que a lo largo de la historia, hasta este punto, se ha vuelto popular, y ahora casi estamos hablando de un personaje principal. Lo raro es que mayormente siempre aparece en otros juegos, Chris o Jill, en otros Leon y Claire, pero nunca un personaje secundario. Si miramos con atención la máscara de Agent, podremos ver sus ojos, o lo que sea que haya debajo de su máscara, porque parece como si fuera un robot, aunque si le sacan el casco podremos notar que son como una especie de lente, y que no tiene cara definida. Hunk pudo haber aparecido en R5, en el helicóptero que ayuda a Chris y a Shiva. Esta teoría parte de la base de que ese agente de la BSAA tiene un parecido a Hunk, por los lentes naranjas que usa, y además, por lo siguiente: verificando bien, en la escena donde el helicóptero explota, podremos notar un solo cadáver, y este es el piloto, pero ningún rastro del acompañante que dispara el lanzamisiles. Hunk, por alguna razón, siempre sobrevive, así que pudo haber salido ileso de ese helicóptero, si es que era él. Aunque en el juego se puede ver en el helicóptero que está este supuesto Hunk, pero no el piloto. Lady Hunk solo es un personaje extra, al igual que Rachel Oates, pero tal vez podría ser cualquiera. O sea que las posibilidades se reparten en 4 personas: Rachel, Jessica, Rebecca o Ada. Esas son las teorías que se encuentran en internet por este personaje descargable. A mi pensar, entre Jessica y Rachel estaría, porque Lady Hunk tiene la voz de Rachel.
¡Rachel, en acción! ¡Vamos Aunque las tres llevan un holster para armas en su pierna derecha, pero el de Jessica y el de Lady Hank es de 2 correas o cintos, y el de Rachel de 1. Pero tanto Jessica como Rachel tienen un cuchillo, mientras que Lady Hank no lo tiene. Tanto Jessica y Rachel son compañeras de Bester, ya que si cualquiera de las dos fuera Lady Hank, teóricamente Bester sería Hank, y Rachel sí tiene rostro, pueden verlo en esta imagen. Dado que Hunk tiene una edad parecida a la de Wesker y su cabello es rubio, a lo largo de las sagas sería alguien con pelo blanco o gris, y si este fuera Bester quedaría algo así. Albert Wesker va a pelear de vuelta con Chris en un futuro, cronológicamente 3 años antes del Resident Evil 6. Ustedes dirán, ¿y esto por qué? Bueno, la respuesta es simple. Casi en el final, cuando Chris va en el ascensor con Pierce en el océano, Chris le dice: Hace 3 años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Desde el Re 5 al Re 6 son 4 años. Resident Evil 5 pasa en marzo de 2009, mientras que Resident Evil 6, esa parte, pasa en 2013. Las fechas no concuerdan, y esto nos daría un nuevo enfrentamiento con el antagonista de la historia en un minijuego como contenido descargable de algún futuro Re, o afuera de los enumerados, una película animada, que no lo creo, o simplemente datos en archivos, si es que esos 3 años no se referían a Alex Wesker en Resident Evil Revelation 2, ya que desde el Revelation 2 al Resident Evil 6 dan 3 años. Hunk podría aparecer en una imagen de Resident Evil 6, una que se ve en una pared, como si fuera un informe de alguien, o solamente podría ser un Jabo, que tiene un cierto parecido a Hunk. Como nombré antes, tal vez podría ser un nuevo Cleaner, como los de Resurvivor, aunque solo es una teoría, porque Hunk, al terminar los mercenarios en Resident Evil 4, se puede ver que está herido, y en un submarino. En el primer tráiler del Revelation, también se puede ver un submarino muy similar, o tal vez ese submarino es el mismo que Ada al principio de R6 va a conseguir información, donde están esos nuevos Cleaners. Este submarino podría ser el mismo de Wesker. Albert Wesker en Resident Evil Code Veronica X escapa en un submarino, según lo que se puede ver en la última presentación y en el informe de Dish. En el Resident Evil 4 no se sabe su ubicación, podría ser en cualquier lado. En la película aparece en submarino, porque una sección de Umbrella está bajo el agua, como Raccoon City que estaba bajo tierra. Nombro esto porque muchas de las cosas las sacan de los juegos, y Hunk aparece en un submarino cuando termina los mercenarios en Resident Evil 4 como acabo de nombrar. Esto podría llegar a decir que Hunk trabajaría para Wesker. Otra cosa que muchos se preguntan es por qué Chris Redfield cambia tan bruscamente su contextura física, sabiendo que desde el principio de la saga tiene una masa muscular notable, pero no tan exagerada como en Resident Evil 5. Y si esto es todo a propósito, sabemos que no hay nadie más parecido a Chris en la saga que Billy Cohen, a diferencia de que Billy tenía más masa muscular que Chris. ¿Podría ser que este dúo esté tramando algo entre las sombras? Lo raro es que en los trajes alternativos que Capcom sacó en Resident Evil 5, 6 y Revelation, Chris es el único que siempre está tatuado. Mayormente los tatuajes están situados en sus brazos, muy similar a Billy Cohen. Una rareza es el MS Virus, uno de los virus del cual no se sabe casi nada. Pero, ¿qué tiene que ver con Hunk? Bien, el virus se llama MS Virus, pero sus siglas significan Matchless Soldier Virus, que traducido sería Virus del Soldado Incomparable. En otras palabras, lo que es Hunk, un soldado que no le teme a nada y sale ileso de cualquier situación y nunca muere. Este virus solo fue probado en ratas, solamente aparece en un juego spin-off de Resident Evil llamado Re-Confidential Report, que es para celulares. Lo sé, no tiene mucho sentido, pero sería una buena idea tenerlo en cuenta para decir que Hunk no es una persona normal. Además, si es un clon de Wesker, tendría el progenitor, que mezclado con el G, en el caso que se haya mezclado con su sangre cuando Birkin mutado rompe las muestras, sería igual que Albert, si es que las ratas lo infectaron, ya que las ratas, si nos ponemos a pensar, absorben el virus G, así que los zombies del Re 2 deberían ser zombies G, y no T como los de Re 1.
Y ahora vamos a seguir con las teorías y comentarios que he encontrado por internet. El primer comentario que he encontrado es uno que estaba en la Wikipedia de Resident Evil. El usuario Bent Rex Brennenburg pregunta: todos sabemos que Carla adquirió el T Verónica para crear el virus C. La pregunta es, si Carla tuvo el virus G de Sherry Birkin, ¿de dónde ella obtuvo el virus T Verónica? Y otro usuario, Forerunner, le respondió, de la misma manera que Javier Hidalgo lo obtuvo: el mercado negro. Esa teoría es interesante porque si ponemos que Carla obtuvo el virus T Verónica desde algún lugar, podría haber llegado a conocerse con Wesker. Pero solamente es una posible teoría, no es nada interesante. Pero me llamó la atención, entonces por esa razón puse esta teoría en el video. Un usuario de un foro llamado Carl Leon, que es conocido porque ya lo había visto, dijo: sigo pensando que eso es una manipulación de la mente con respecto al tráiler beta del Resident Evil Revelation, porque no me puedo explicar a un hermano de Chris, aunque hay que decir que Chris y Claire son huérfanos, por lo que a lo mejor Chris y Hunk eran gemelos, pero sería mucha casualidad que el hermano gemelo trabajara en esa específica organización. Bueno, hasta aquí va todo bien la teoría, pero no tiene nada que ver, excepto por la segunda parte. Dice: ¿no podría que el monstruo ese de los tentáculos tuviera la capacidad de transformarse en quien sea? Está hablando de estos tentáculos que vemos en el beta trailer del Revelations. Hay que recordar a las sanguijuelas del Resident Evil 0. Solo hay que echarle un poco de imaginación. Wesker con pelo, sangre u otra sustancia de Chris la inyectan a esos bichos para que se transformen en él. Es una excelente teoría que encaja perfectamente con ese tráiler, pero hasta el momento nadie sabe nada ni qué va a pasar con ese tráiler. En otro foro en donde hicieron un tema, que era Hunk Fan, un usuario llamado Nemesis puso: de todas maneras también había leído eso de que Hunk y Sergei eran los mismos, y se me ocurrió eso que decían de que es uno de los niños Wesker, nada más que siendo un clon de Sergei. Lo venía pensando desde ya hace unos días. Saludos. Esto está perfecto porque es una teoría muy interesante. A Hunk no se le nota ningún tono ruso, pero sabemos que de Vladimir salen todos los Tyrants, ya que son clones de él. Ahora bien, si todos los Tyrants son clon de Vladimir, Hunk podría ser un clon de Vladimir, pero no hecho Tyrant, sino que entrenado como un soldado. Y es una teoría muy interesante. Bueno, acá empiezan los comentarios de quién es Hunk. Un usuario de YouTube llamado Jeff Darre dijo: Umbrella no se arriesga, solo le daría un tipo de misión a alguien que pueda completarla. Como Hunk, tal vez sea un híbrido. Un Chris Redfield, ya que él es el buen o mejor soldado comparado con Leon, que fue herido de bala. Pero Chris no. Puede que Wesker haya tomado un poco de su ADN durante su tiempo en Stars y así clonarlo. Y Wesker por el virus progenitor y después acoplándose con el G o el virus T. Esa es mi teoría, un Chris Wesker o un Wesker Redfield, como quieran decirlo. Claro que puedo estar mal. Bueno, la teoría de que Hunk sea un híbrido entre dos personas no está mal, es buena la idea. El punto es que no encaja la teoría porque Hunk ya aparece en Resident Evil 2 como alguien grande, por así decirlo. O sea, alguien ya, no sé, 30 años, no sé cuánto tenía Chris en ese momento. Aunque si sabemos, Chris estuvo en otras fuerzas y tal vez en algún otro lugar Wesker ya lo había visto o algo pasó con Umbrella antes, no sé. Es rara la teoría, pero una mezcla entre dos personajes no estaría mal que sea nuestro enmascarado. Otra teoría que puso Hiro Hamada dice que no olvidemos que Hunk también podría ser muchas personas a la vez, porque si consideramos la posible relación con esa escena de retribución, hay una fila de, llamémoslo, Hunk. Entonces se puede decir que Hunk no es un humano, es simplemente un clon derivado de la sangre de Wesker, obviamente mejorado. Hunk no es solo una persona, podría ser varias, o simplemente es un proyecto de Umbrella, como lo es en la película Alice. Esta teoría tiene mucho sentido, porque por esa razón Hunk no podría morir, porque no sería solamente una persona, sino que siempre reemplazarían a Hunk con un clon de igual o mejor entrenamiento que el anterior, y cada vez fallaría menos, hasta que quedara uno. Es una excelente teoría. Bueno, eso sí, los que no estén familiarizados con la película,
no es mi culpa que no sepan mucho, pero tendría sentido porque ya con los clones que hay en el juego, por así decirlo, o todas las teorías de clones y todo eso, salió a base de la película, y en la película están utilizando cosas de los juegos. Así que si en algún momento aparece un clon, no me sorprendería. Bueno, Yukio Mac, por decirlo. Yukio MC. Puede ser que Hunk sea Wesker, pero eso jodería la infiltración de Hunk, supuestamente Wesker, en España para buscar la muestra de la plaga, debido a que Wesker, en R4, que es toda la historia de los sucesos de España, siempre se mantuvo desde su base, asesorando vía satélite a Ada Wong, lo cual era una infiltrada de Wesker, así que no tendría sentido que él mismo viajara a España a buscar la muestra, ya que Ada lo está haciendo, y cabe destacar que algunas de las habilidades de Wesker, vistas en R5, según yo, no son compatibles con las de Hunk. Esa es mi hipótesis sobre Wesker y Hunk. Esta teoría, bueno, más que teoría, es como algo más o menos obvio, porque en ese sentido no sería Hunk Wesker, sino sería otra persona diferente, si ponemos en la teoría de que Wesker podría ser Hunk. Pero bueno, siguiente teoría. Creme Killer. Para mí Hunk es algún tipo de clon de Jack Krause. Los dos son caucásicos, los dos son muy rápidos y tienen mucha fuerza. Y como Krause en el Resident Evil 4 tiene un virus en su cuerpo, tal vez Hunk también tenga el mismo virus en su cuerpo, solo que más moderno y sabe controlarlo mejor. Esa es mi teoría. Postdata. En el reflejo del frasco del virus G, en donde se ve la cara de Hunk, no sé por qué, pero yo le veo como la cara descuartizada, como si fuera la cara de Deadpool de Marvel. Bueno, esta teoría es muy buena porque, bueno, aparte de tirar la teoría de que Hunk es como un clon de Krauser o alguien parecido a Krauser, trae la teoría de que Hunk está desfigurado, que sería muy bueno porque por esa razón sería que él tiene la máscara y nunca muestra su verdadera identidad, o alguna marca del pasado que tenga relación con alguno de los personajes que vemos a lo largo de la saga. Tal vez tenga que ver con alguien, tal vez sea un clon de Wesker o un clon de alguien y tiene una diferencia, o como Vladimir que tiene su cicatriz, o como Krauser que tiene también su cicatriz. Bueno, otra teoría es de Jesús Puga, que dice: oye amigo, oye sí. Dice: en el tubo de ensayo donde se refleja el rostro de Hunk, se parece a Nikolai, del Resident Evil Outbreak, cuando trata de sustraer una muestra del virus que tiene el Tyrant, que sale en la mansión, que más bien es una escuela, como fachada para ocultar el laboratorio de Umbrella que está debajo, ya que el mismo Nikolai sacrifica a todo su equipo, al igual que en Resident Evil Operation Raccoon City, e igual tiene la misma totalidad de voz al reportar el imprevisto en su misión, además de que ambos son los únicos sobrevivientes de sus escuadrones, y se desaparecen por un largo tiempo. Bueno, la teoría de que Hunk sea Nikolai existe también. No la puse en ningún video porque no hay muchas referencias a esto, pero se sabe que Hunk y Nikolai no se tienen mucha amistad, o sea, son rivales. Otra teoría pegada a esta es de Chris Herrera, el Countero 92. Tengo una teoría muy creíble, y si lo piensan bien, mi teoría es que Hunk es hermano de Nikolai de R3. Bueno, como saben, estos dos tienen una rivalidad, y en el prólogo de R2 o de 3, no recuerdo muy bien, el cual de estos dos sale la cara de Hunk. Sería en el epílogo de Resident Evil 3. Y sé que es rubio y blanco como los rusos. Su acento no se escucha ruso, pero tal vez sea por su máscara. Piénsenlo bien y vean. Bueno, juntando estas dos teorías, Hunk y Nikolai podrían ser hermanos tranquilamente. Por eso ambos son buenos, se infiltran, hacen todo parecido porque quieren autosuperar al hermano, o sea, tienen una rivalidad de hermanos, tratan de superarse el uno a otro. Entonces, por eso ambos tienen su propio escuadrón, ambos tienen sus habilidades. A Nikolai solo vimos que sobrevivió en Resident Evil 3, pero a Hunk sabemos que tiene más misiones que donde sobrevivió, así que podrían ser hermanos tranquilamente. Albert Wesker Gutiérrez, que es un contacto en Facebook, me dijo que después de que Ada le envía una muestra del virus T y no de las plagas a Albert, o sea Resident Evil 4, Albert llama a Hunk y ambos viajan a España para obtener las muestras de las plagas por el cadáver de Krauser. Eso sería una buena teoría, suponiendo de que Hunk trabaje para Wesker. Así tiene sentido de por qué Hunk estaba en España, que fue en realidad a recuperar muestras del cuerpo de Jack Krauser. Aunque la isla esté destrozada, pero siempre quedan rastros de algo, como ya vimos en Resident Evil The Generation.
Otra teoría que dijo Jonathan Díaz P dijo: ¿y si Raymond es Jake Mueller? Solo rápale el pelo y ya está. Es una teoría muy simple, pero aunque no la quieran creer, Raymond y Jake son muy parecidos. Y Raymond aparece muy de la nada, muy misterioso, es más misterioso, o sea, es uno de los personajes nuevos que son misteriosos. Es como si fuera Hunk, y se imaginan que Hunk sea hermano de Jake e hijo de Wesker. Ahí se entendería por qué tienen cosas parecidas, o que son caucásicos y otros. No sería mala idea, es una teoría loca. Alfredo Díaz dijo: Raymond es posible que sí sea Hunk en el Resident Evil Revelation. No sé si notas que cuando Jill y Parker se encuentran a Raymond con disfraz de velcro, podría ser que era, mejor dicho, el disfraz de Hunk. Porque siempre me he preguntado de dónde saca ese disfraz. Y bueno, también opina algo sobre que Hunk, que no es posible que Hunk haya trabajado para Spencer, pero ahí estoy en desacuerdo porque Hunk es de Umbrella, o sea, le hace caso a Umbrella y uno de los fundadores es Spencer. Pero bueno, esa es otra teoría, pero la teoría de que Hunk sea Raymond, ya la dije, y de que Raymond de dónde consiguió el traje de velcro se lo puede haber conseguido de alguna cosa de la BCA, perdón, de la FBC, de algún momento, de algunas pruebas o de algo, y lo pudo haber obtenido, o simplemente si es un disfraz, lo compró en el mercado negro, puede ser el disfraz de Hunk, pueden ser varias cosas. Bueno, Alfredo Díaz también publicó que Jake Mueller podría ser Steve, porque Irving, Salazar, Neil, William, etc., todos esos tienen en común que se transforman en monstruos y mueren de esa forma. Pero Steve no muere de monstruo y vuelve a su forma humana. Por eso Wesker eligió a él, porque controló el T Verónica, y Wesker y Steve murieron de la misma forma. A los dos le atravesó el cuerpo un monstruo al igual que Spencer. Por eso es que Wesker sabía que iba a regresar a la vida. En fin, más o menos lo que está diciendo es que Wesker calculó desde el primer momento que Steve pudo haber regresado a la vida y por eso se lo llevó, además de sacar el virus de Verónica de su cuerpo. Esta teoría es de un contacto que tengo en Facebook. Dice más o menos así: además, en la parte en la que Chris está con Hunk, o sea, el trailer beta, en ningún momento se puede decir que es Chris. Me explico. Quizás Chris está loco en esa silla, recordando cosas o alucinando, y por eso se ve a él con Jill. Esta es una teoría rara y hay que analizarla en mucho tiempo. La cosa es la siguiente: Chris, como vemos en el Resident Evil 6, tiene problemas de salud, o tiene problemas, trastornos mentales. Puede de que todo lo que vaya contando Chris a lo largo de la historia no sea como lo esté contando, y puede que en algún momento sí tenga algún problema mental, dobles personalidades, etcétera, y por eso está la teoría de que Chris podría llegar a ser Hunk. Pero es una teoría muy interesante y loca que hay que analizarla, pero con muchos detalles. Bueno, un mensaje de Facebook de Unsparara, o Unsparará, no sé cómo se diga, dice que acaba de ver mi video de parte 3 y dice: en los libros de Resident Evil, de H.D. Perry, llamado La conspiración de Umbrella, hay un párrafo donde dice que Chris volvió a recordar la conversación a altas horas de la noche que había mantenido la semana previa con su amigo de la infancia. No había oído nada de Bill desde hacía tiempo, pero sabía que había logrado un puesto como investigador en la compañía farmacéutica Umbrella, el principal responsable de la prosperidad de Raccoon City. Todavía no busqué tal párrafo, pero si lo encuentro lo voy a dejar en el video, así que en este momento si lo encontré lo van a estar viendo. Y puede ser que Chris tenga un amigo o un contacto de confianza en Umbrella, y por esa razón siempre estuvo al tanto de todo, y este amigo podría ser Hunk, como ya lo había dicho antes, como una especie de topo para él. Bueno, en un comentario de YouTube de Chino23LOL dice: y si en realidad no es solo un Mr. Death, tal vez sean varios, obviamente controlados por Umbrella, ya que teniendo al mejor mercenario, sería algo obvio clonarlo y en vez de tener a un mega mercenario, tener casi un ejército de megas mercenarios. Y como Hunk puede soportar los virus de Umbrella, ese sería otro punto a favor, para que lo clonaran y poder hacer más experimentos. Esta teoría, como ya dije antes, estaría bueno porque ahí sería el por qué Hunk siempre vuelve a estar por ahí, o no sé, puede ser.
Otra teoría es de Melale. Hunk es el verdadero vigente boss. Si no, ¿dónde creen que estuvo todos estos años? Genial. De esta teoría de que Hunk es el verdadero jefe final de todo Resident Evil, por esa razón ya lo fueron mostrando de a poco, o fue y apareciendo de a poco, o sigue apareciendo, digamos, excepto por Resident Evil 2, porque para mi punto de vista en Resident Evil 2 era solamente un mercenario más, y como a los fans les gustó, los siguieron volviendo a poner y ahí le dieron como otro puesto importante. Ese es mi punto de vista sobre Hunk a lo largo de la historia. Pero si Hunk es en realidad el final, el jefe final de todos los Resident Evil, o sea, tendría que ser un clon de Spencer, porque Spencer es el único personaje al cual no nos enfrentamos en ningún momento. Casi todos los empresarios de Umbrella, Birkin, Wesker, Vladimir, Marcus, etcétera, etcétera. Pero a Spencer, que es uno de los creadores, no. Así que podría ser un clon de Spencer, pero no de los niños Wesker, aparte. O podría ser uno de los niños Wesker o un niño Wesker número 14. O sea, uno escondido a la vista de los otros. Pero bueno, no sé, es una teoría. Y por último, la teoría de Jonathan Díaz P. dice: eso sería algo muy bueno porque tendríamos a este sujeto misterioso que apareció en varias ocasiones y en realidad es un superior a Ada, o sea, sería como un sub-Wesker, por así decirlo, o un subjefe de Ada, o quien le pasa información sobre nuevos trabajos como mercenaria y otras cosas. Así que esas son las teorías. And his name is John C. Este ha sido el último video de quién es Hunk, pero está abierto a posibles posibilidades de que haya más teorías a lo largo del tiempo. Así que, si quieren suscribirse, suscríbanse por si hago alguno que otro video de teorías de quién es Hunk hasta que no aparezcan cosas nuevas o Capcom dé información, no sabremos nada. Ahora es el momento de mandar los saludos para Naon, Alex Sebastián Ortiz, que sí, otra vez, que siempre está ahí ayudándome. Un saludo para Tomás Pérez, otro para Jesvin, The Page Master, uno para Pablo Terán Martínez, otro para José Manuel Mejías H, que me sigue desde los 100 suscriptores. Bueno, aunque tampoco tengo muchos, pero igual, es un saludo para él. Y uno para Alain Jiménez. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren. Denle like si quieren. Comenten. Y recuerden: This is war. Survival is your responsibility. el usuario Ben Rex Brennengor, el usuario Ben Rex Brennenburg, un usuario llamado Nemesis, puso: recién veo el post. Como Hunk tal vez sea un híbrido. Como Hunk tal vez sea un hidro. Ya que él es el buen o mejor soldado comparado con Leon, que fue herido de bala. Pero Chris no. Ese debe ser... pero Chris no, ese no debe ser.
Pero Chris, ese no ese debe ser. No. Y Wesker poner el virus progenitor en él y después no. Postdata. En el reflejo del reflejo del frasco del virus G.